fuera de Estados Unidos no mueve automáticamente contigo toda tu estrategia fiscal y financiera. Y si eres dueño de un negocio rentable, la diferencia puede afectar mucho más que tu declaración de impuestos. Puedes afectar tu liquidez, la manera en la que pagas, el dinero que permanece dentro de la empresa, la historia financiera que verá un banco, un socio o un posible comprador. Muchas personas escuchan hablar del Foreign Earned Income Exclusion o la exclusión de ingresos foráneos ganados y piensan, si vivo fuera de Estados Unidos puedo excluir mis ingresos y mi problema fiscal está resuelto. Pero para un dueño de negocio, la respuesta no es tan sencilla. Soy María Antonieta Díaz, directora de GBS Group. Tenemos más de 25 años trabajando de la mano con empresarios y emprendedores. En nuestro canal encontrarás información valiosa que te ayudará a escalar tu negocio al siguiente nivel. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Es totalmente gratuito y nos ayudas a llegar a más empresarios. Recuerda activar la campanita para que te asegures de no perderte nuestros videos. Bloque 2, la cifra que crea el mito. Para el año fiscal 2026, el límite máximo de la exclusión es de $132.900 por persona que califique. Ahora, imagina que tu empresa produce $360.000 de ganancia. La exclusión de ingresos foráneos ganados ¿cubre automáticamente todo ese valor económico? Pues no. Y tampoco significa que la diferencia sea automáticamente una distribución disponible para ti. Esa es precisamente la confusión que debemos evitar. La exclusión de ingresos foráneos ganados puede ser una herramienta útil, pero no sustituye el análisis de tu compensación, tus distribuciones, los impuestos aplicables, la liquidez del negocio y tu estrategia patrimonial. Una diferencia matemática no equivale automáticamente a una distribución. Bloque 3, el error de pensar como empleado. El error comienza cuando un dueño analiza la exclusión de ingresos foráneos ganados como si fuera solamente un empleado remoto. Un empleado normalmente recibe un salario. Ese salario puede analizarse para determinar dónde se realizaron los servicios y si la persona cumple los demás requisitos de la exclusión. Pero un dueño puede recibir valor económico de varias maneras. Puede recibir compensación por su trabajo, puede recibir distribuciones, puede mantener ganancias dentro de la empresa, puede generar ingresos de inversión, puede hacer aportaciones a planes de retiro y eventualmente puede recibir valor por la venta del negocio. Esas cantidades no pertenecen automáticamente a la misma categoría fiscal. Por eso, en vez de comenzar preguntando cuánto puedo excluir con la exclusión de ingresos foráneos ganados, conviene empezar con una pregunta diferente. ¿Cómo está compuesto realmente el flujo económico que recibo de mi empresa? La exclusión de ingresos foráneos ganados puede formar parte de la respuesta, pero no es toda la estrategia. Bloque 4, ¿qué es realmente la exclusión de ingresos foráneos ganados? En términos simplificados, la exclusión de ingresos foráneos ganados permite que una persona que cumple los requisitos excluya una parte del ingreso ganado por servicios personales realizados en el extranjero. Pero hay 4 puntos que debes recordar. Primero, no basta con mudarse. La persona debe tener un tax home, su hogar desde el punto de vista de impuestos, en un país extranjero durante el periodo aplicable y cumplir la prueba correspondiente de residencia de buena fe o de presencia física, además de otros requisitos. Segundo, el ingreso debe estar relacionado con servicios personales realizados en el extranjero. No basta con que el dinero llegue a una cuenta mientras tú vives fuera de Estados Unidos. Tercero, la exclusión tiene un límite anual. Para el año fiscal 2026, el máximo es de $132.900 por persona que califique. Y cuarto, la exclusión de ingresos foráneos ganados no convierte automáticamente distribuciones, dividendos, intereses o una futura ganancia por venta en ingresos foráneos ganados. Incluso cuando la exclusión aplica correctamente, todavía hay que determinar qué ingreso se excluye, qué ingreso permanece sujeto a análisis y qué otras obligaciones fiscales pueden existir. Bloque 5, compensación y distribuciones no son lo mismo.
Una de las distinciones más importantes para un dueño es la diferencia entre compensación, su salario, y distribuciones. La compensación representa el pago por el trabajo que realizas. Las distribuciones corresponden a otra parte de la relación económica entre el dueño y la empresa. No deben tratarse como si fueran intercambiables. Por ejemplo, si operas mediante una S Corporation y trabajas activamente en la empresa, la compensación razonable continúa siendo una consideración importante. Reducir artificialmente el salario para mover más dinero a otra categoría no crea automáticamente una estrategia mejor. Puede generar preguntas fiscales, puede afectar la nómina y la presentación de los resultados y puede hacer más difícil explicar los números cuando un banco, un socio o un potencial comprador revise la empresa. Una estructura no debe diseñarse solamente para reducir una línea de impuestos este año. También debe producir números coherentes, documentados y útiles para tomar decisiones. Bloque 6, ejemplo numérico. Veamos un ejemplo simplificado. Imagina una firma de servicios que genera 2.4 millones de dólares en ventas anuales. El negocio reporta una ganancia hipotética de $360,000. Supongamos que el dueño recibe un salario anual de $132,900. La diferencia matemática entre la ganancia y el salario asignado sería de $227,100. Pero esa diferencia no representa automáticamente una distribución disponible para el dueño. Todavía deben analizarse otros factores: los impuestos, el capital de trabajo necesario, las obligaciones del negocio, la clasificación fiscal de la entidad y las decisiones de reinversión. Ahora el dueño se muda fuera de Estados Unidos y piensa: mi compensación está dentro del límite de la exclusión de ingresos foráneos ganados, mi problema está resuelto. Pero todavía faltan varias respuestas. Primero, debe determinar si cumple todos los requisitos de la exclusión. Después, debe analizar qué parte de la compensación corresponde realmente a servicios realizados en el extranjero. Luego, debe evaluarse el tratamiento del resto del flujo económico. También puede existir una obligación fiscal en el país de residencia, que debe revisarse con un profesional calificado de esa jurisdicción. Puede haber pagos o anticipos en más de un país. La empresa puede necesitar efectivo para operar. El dueño puede querer financiar su retiro y puede estar preparando el negocio para venderlo dentro de 3 a 5 años. El objetivo no es solamente excluir una cantidad, el objetivo es coordinar el sistema para proteger liquidez, construir patrimonio y mantener una historia financiera clara. Bloque 7. Exclusión de ingresos foráneos ganados frente al Foreign Tax Credit. Aquí aparece otra herramienta importante, el Foreign Tax Credit o FTC, crédito por impuestos foráneos pagados. La exclusión de ingresos foráneos ganados puede excluir ciertos ingresos ganados en el extranjero si no se cumplen los requisitos. El crédito por impuestos foráneos puede permitir acreditar determinados impuestos extranjeros elegibles contra una obligación fiscal en los Estados Unidos. Eso está sujeto a reglas y limitaciones que se tienen que determinar. Esto puede ser relevante cuando el país de residencia también grava el ingreso del dueño. Pero existe una restricción importante. En términos generales, no puedes reclamar un crédito fiscal extranjero por los impuestos relacionados con el ingreso que excluiste mediante la exclusión de ingresos foráneos. Así que por eso no conviene elegir entre exclusión de ingresos foráneos y crédito por impuestos foráneos solamente por intuición. Tampoco deben verse como dos beneficios que simplemente se colocan uno encima de otro. Hay que modelar los escenarios, ver cuánto ingreso califica, cuánto se excluye realmente, cuánto impuesto se paga en el extranjero, qué parte puede ser elegible para el crédito y qué efecto tendrá la elección en este año y en años futuros. La alternativa adecuada depende de los hechos y debe validarse técnicamente. Bloque 8. El riesgo invisible, la liquidez. Uno de los problemas menos visibles para un dueño que vive fuera de Estados Unidos es la liquidez. Dependiendo de los hechos y de las reglas aplicables, el dueño podría tener que realizar pagos o anticipos en más de un país antes de conocer el resultado final de las exclusiones y los créditos.
Eso significa que una obligación fiscal técnicamente manejable puede crear presión temporal sobre el flujo de caja. Una empresa puede ser rentable y al mismo tiempo quedarse sin efectivo. Rentabilidad y disponibilidad de efectivo no son lo mismo. Por eso, la planificación debe considerar cuándo se realizan los pagos, cuánto dinero necesita la empresa para operar, cuánto debe reservarse para impuestos, cuánto puede distribuirse en forma responsable y cuánto puede dirigirse a la construcción de patrimonio personal del dueño. El objetivo no es perseguir la factura fiscal más baja en una hoja de cálculo. El objetivo es conservar la capacidad del negocio para operar, reinvertir y tomar decisiones estratégicas. Bloque 9. ¿Cómo puede afectar la historia financiera del negocio? Ahora conectemos esta decisión con el valor de la empresa. Cuando un comprador analiza un negocio, no observa solamente cuánto dinero recibió el dueño. Quiere entender cómo se produjo ese dinero. Quiere conocer la rentabilidad normalizada. ¿Qué gastos son verdaderamente operativos? ¿Qué parte corresponde a la compensación del dueño? ¿Qué movimientos fueron extraordinarios? ¿Y cuánto flujo de caja podría generar el negocio bajo una administración diferente? Si la compensación del dueño se modifica solamente para perseguir una ventaja fiscal de corto plazo, la ganancia puede necesitar más ajustes y más explicaciones. Si los movimientos entre el dueño y la empresa no están documentados, la revisión financiera se vuelve más difícil y una historia difícil de explicar puede aumentar el riesgo percibido. Esto no significa que una decisión fiscal específica reduzca automáticamente la valoración. Significa que la estrategia fiscal y la preparación para una futura transacción no deben vivir en conversaciones separadas. Bloque 10. El framework de 3 cubos. En GBS analizamos 3 tipos de decisiones mediante 3 cubos. El primero es el valor de la empresa. Tu estructura hace que el negocio sea más fácil o más difícil de entender, operar y valorar. El segundo cubo es el patrimonio personal coordinado fiscalmente. El beneficio que produce la empresa se está convirtiendo en reservas, retiro, inversiones y patrimonio personal de largo plazo. Y el tercer cubo es el ingreso necesario para el estilo de vida del dueño. ¿Cuánto necesitas retirar para vivir? ¿Cuánto debes reservar para impuestos? ¿Cuánto debe permanecer dentro de la empresa? ¿Y cuánto puedes mover hacia la construcción de patrimonio sin descapitalizar el negocio? Los 3 cubos deben trabajar conjuntos. Un negocio que reduce impuestos pero no construye patrimonio para el dueño tiene un problema. Un negocio que distribuye demasiado y pierde capacidad operativa también tiene un problema. Y un negocio que produce buenos ingresos pero presenta números difíciles de explicar puede enfrentar fricción cuando llegue el momento de vender, refinanciar o incorporar socios. Bloque 11. 6 preguntas antes de mudarte. Antes de mudarte, cambiar tu compensación o hacer una distribución importante, responde estas 6 preguntas. Primera, ¿cómo se compone realmente el ingreso y el valor económico que recibo de la empresa? Segunda, ¿mi compensación es razonable, consistente y defendible? Tercera, ¿qué resultados muestra la exclusión de ingresos foráneos ganados y el crédito por impuestos foráneos cuando se modelan con mis números reales? ¿Cuánta liquidez debe permanecer dentro de la empresa para operar y crecer? Quinta, ¿cómo verá esta estructura un comprador, un banco o un socio dentro de 3 a 5 años? Y sexta, ¿qué parte del análisis debe coordinarse con un asesor local calificado en mi país de residencia? Si no puedes responder estas preguntas con claridad, el problema no es únicamente fiscal, es un problema de arquitectura financiera. La exclusión de ingresos foráneos ganados puede ser una herramienta valiosa, pero una herramienta no sustituye un sistema. Si tu empresa genera ganancias y rentabilidad significativos y estás viviendo fuera de Estados Unidos o considerando una mudanza, no analices solamente cuánto ingreso podrías excluir. Analiza cómo se conectan tu compensación, tus distribuciones, los impuestos de las jurisdicciones involucradas, la liquidez de la empresa, tu patrimonio personal y el valor futuro de tu negocio. En GBS ayudamos a dueños de negocios rentables a observar estas piezas como un solo sistema
desde la perspectiva financiera y fiscal de Estados Unidos y en coordinación con los profesionales que correspondan. Guarda este video para que no olvides revisar cómo se compone realmente el flujo económico que recibes de tu empresa. Y si identificas gaps importantes, agenda una asesoría con el equipo de GBS Group. Gracias por acompañarnos hasta aquí y si te pareció útil, danos un like y si no te has suscrito aún, es el momento de hacerlo. Recuerda activar la campanita para que te avise cuando subamos próximos videos. Hasta el próximo video.